Estamos en nuestra segunda conferencia con el arquitecto Pablo Díaz y Fernando Mosquera. El arquitecto Pablo Díaz es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, jefe de taller de Vertical F, enseña el curso de proyecto de arquitectura niveles 3 y 10. Y Fernando Mosquera es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma también, jefe de taller Vertical E, enseña el curso de proyecto de arquitectura y niveles 7 y 8. El proyecto que vamos a mostrarles ahora, en verdad no es algo construido, es un concurso. Es un poco lo que nos interesaba mostrar de esto, conversar de esto, es estos procesos que suceden en un proyecto de un concurso que es un poco complejo porque es un equipo, armamos un equipo bastante grande, varias oficinas, la oficina de Fernando, la mía, la de unos amigos que son Fausilla Abraham y Jean Barnett. Intervino una oficina de un paisajista que es Simón Bequilart, que vive en México, y intervino la oficina de Conno, que es un ingeniero constructor, que es también una persona con un montón de experiencia, y la oficina del ingeniero Carlos Zavala, que es también otra eminencia, profesor de la maestría, profesor de Enrique, de muchos de nosotros seguramente también. En fin, un equipo bastante complejo para un concurso que tuvo dos etapas, que fue el concurso para el Colegio Franco-Peruano. Una primera etapa básicamente de documentación en la que el primer jurado selecciona tres estudios, tres grupos de estudios, porque salvo el estudio de Barclay Cruz, que es la única oficina que entra como sola, los demás fueron consorcios. Nómena entra con Enrique Santillana y nosotros con todos los que ya le mencioné, y somos los tres finalistas de este concurso, ¿no? Los tres que pasamos la selección de documentación, que básicamente se enfocaba en una cuestión como de experiencia de las oficinas y la propuesta como teórica de lo que se quería hacer, que simplemente era un texto en el que se contaba cómo queríamos enfrentar el proyecto. Y bueno, y luego lo que viene es ya una etapa de cerca de 2 meses de desarrollo del anteproyecto, que es lo que vamos a mostrar. Y, en fin, eso lo ganó Jean-Pierre Cruz y Sandra Barclay. Y nada, vamos a ver. En todo caso, un poco, como dice Pablo, la idea es poder reflexionar, digamos, acerca de este evento, ¿no? De este concurso, de un poco cómo se presenta, cómo llega a nosotros, qué cosa es lo que puede despertar el interés para empezar y terminarlo. Y un poco también cómo deberíamos de conformar el equipo para poder enfrentarlo, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos hacerlo solos, pero no. Y eso también se vuelve un problema, porque tenemos que aprender también a conversar, a discutir y a conciliar finalmente para poder lograr un producto, ¿no? Entonces vamos a… Esta charla, pasamos a la siguiente, le hemos titulado Procesos, simplemente. O sea, es todo lo que aparece, digamos, dentro de este trabajo acotado, digamos, en el tiempo, que es lanzarse, digamos, al concurso, ¿no? Estos son los nombres del equipo. Hay, aparte de los arquitectos, un grupo de bachilleres, hay 2 bachilleres de esta facultad y hay una serie de ingenieros especialistas en economía de la construcción, estructuras, acústica, redes eléctricas, electrónicas y paisajismo, en fin. Sí. En todo caso, el origen un poco del concurso se da a partir de que la dirección del colegio pide evaluar las estructuras del colegio. Y el doctor Zavala, Carlos Zavala, como un año antes más o menos, presenta un informe y dice que el colegio es vulnerable y puede caerse, ¿no? Y primero demuelen en realidad parte del colegio y después lanzan el concurso, lo cual hace también que todo esto empiece a tomar otra velocidad. Lo que nos gustó, yo no soy muy partícipe, la verdad, de la idea del concurso, tengo ciertas dudas a veces, pero nos gustó mucho la seriedad con la cual el colegio tomó el encargo y pidió a un asesor francés externo, digamos, a los intereses del colegio, que armara las bases del concurso de manera muy clara. O sea, casi parecía el ancho de la Biblia, lo cual fue difícil y doblemente difícil porque estaban en francés.
¿no? Y había que, bueno, había que traducirlas, o sea, no interpretarlas, que también es distinto. A veces nosotros interpretamos un enunciado o un encargo, pero en este caso había que traducirlas tal cual. Y esa fue también un poco la ventaja de tener como parte del equipo a Jan y a Fauci, que son franceses, arquitectos, uno padre de familia del colegio y además que han estudiado en liceos franceses en Singapur y en Arabia, creo, algo así. Varios países, sí. Son un poco viajeros. Entonces, esta es un poco la presentación con la que conseguimos pasar a ser uno de los finalistas, que era para nosotros el aspecto más fuerte del grupo, que es la experiencia en haber hecho colegios más o menos del tamaño del franco-peruano. En verdad, creo que todos los que presentamos son más grandes que el franco-peruano, pero son colegios públicos, todos hechos acá. Este es uno de los colegios de Jan y Fauci, que está al costado de la uni. Este es otro también de ellos que está en Chincha, perdón. En este proyecto participamos también con Jan y Fauci en la elaboración del desarrollo del expediente. Este es uno de los de mi oficina, es un colegio en Pisco. Este es otro colegio en Chimbote que también está ya terminado. Ahí hay las fotos del proceso de construcción, pero ya se completó. Este es otro en Sicuani que es bastante grande, también construido, completado, hace un par de años, 2, 3 años. Este es otro proyecto de Fernando, que también es para un colegio, es un edificio mixto, interesante, porque son oficinas de un consulado y además un colegio. ¿Quieres decir algo de...? No. Bueno, y ahora comenzamos con cómo enfocamos el proyecto y cómo empezamos a armar el trabajo del equipo, ¿no? Y comenzando siempre por la información. Sí, o sea, la idea en todo caso para todos, o sea, como primera parte, digamos, de la metodología es saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y para eso hay que reconocer, digamos, el lugar y todas las condicionantes que hay, ¿no? En este caso, este es un plano de localización. En el punto se ve la localización del colegio frente a esta avenida principal, que es Primavera, y obviamente la carretera Panamericana Sur. No sé si a ver, ¿tienes el ¿sí? Bueno, esa es la ubicación del colegio, la Panamericana. ¿Qué más hay por acá? Siempre no veo el punto. El punto está acá. Es el Pentagonito, la Universidad de Lima está por ahí, esto es el Jockey Club. Y en fin, el Benavides, ¿no? Sí. Lo siguiente es... Bueno, la siguiente ya es una vista obviamente más Zoom. Es un zoom, digamos, de la localización, que se llama ubicación, y podemos reconocer los linderos del terreno. Es un terreno que tiene 3 hectáreas aproximadamente, con 8.000 metros cuadrados de construcción, si es que no me equivoco. Ahí el colegio estaba sin demoler todavía. Y bueno, y hay otras cosas también que son básicas que a veces se nos pasan, que es súper necesario en realidad conocer la topografía. O sea, de un punto a otro sobre la carretera habían 2 metros de diferencia, 2 metros de diferencia de cota de nivel, que uno cuando está parado dice no creo que los tenga, pero cuando traza la horizontal se da con la sorpresa y cambian las cosas. ¿Sigo? Esta es una información que nos acercó el colegio directamente. Ese era el esquema que tenía el colegio más o menos de cómo debía de organizarse, la zonificación del colegio. No sé si tenían en ese momento no asesoría de alguien más, o sea, de este arquitecto francés, pero más o menos era lo que ellos pretendían. Una variable bastante compleja en realidad era que lo que pedían era que el proyecto sea elaborado de tal manera que pudiese construirse de manera simultánea con las clases de los alumnos, y para esto tenía que plantearse en 4 etapas, marcadas por ellos, pero que sin embargo si podíamos nosotros superar o mejorar, digamos, estas etapas planteadas, podíamos hacerlo, ¿no? Lo iban a poder considerar.
No, quería contarles un poquito cómo seleccionamos a los componentes del equipo, ¿no? En verdad, primero el colegio anunció el proyecto entre los padres de familia en un par de eventos bastante cerrados, y Fernando es padre de familia del franco-peruano, igual que Jan Barnett, y Fernando me pasó la voz para entrar al concurso. Y cuando empezamos a ver el tamaño del encargo y la complejidad, pues nos faltaba gente. Entonces, hay una de las cosas que nos parecía importante al principio, que solamente pensábamos en presentar la carpeta para postular a la primera selección. Entonces había que juntar como este peso específico de los profesionales y la experiencia de los arquitectos y el respaldo del equipo de ingeniería. Era muy específico el colegio en exigir especialistas en cosas como acústica, que normalmente no te pide nadie, o un ingeniero especialista en eléctricas con mucha experiencia. Y además sabíamos que toda la información venía en francés, entonces teníamos que tener en el equipo a alguien que maneje el idioma como su idioma natural, y eso era también difícil. Entonces inmediatamente pensamos en Jan y Faz, que trabajan en Lima hace una buena cantidad de años y que además que tienen experiencia haciendo colegios, son muy amigos míos. Y esa es otra cosa que es importante, armar un equipo para trabajar una cosa que puede tomar como una obra de estas un par de años. Uno tiene que llevarse bien con la gente con la que va a trabajar. Entonces hay que escoger con cuidado con quién trabaja uno, ¿no? Porque después es un problema. Uno acaba peleándose y el proyecto se puede ir al diablo en mitad del proceso, y eso es súper peligroso, ¿no? Además porque todas las cuestiones como contractuales que significa. Entonces fuimos a buscar a Jan y él ya estaba participando con otro equipo. Bueno, pensaba participar con otro equipo de gente, pero finalmente aceptó asociarse con nosotros porque vio que sumábamos suficiente peso y porque teníamos además en un par de cartas importantes con los ingenieros con los que habíamos conversado. El ingeniero Carlos Zavala, que era en ese momento, creo que ahora ya no lo es, pero el director del CISMIT, del Instituto de Investigación Sísmica Peruano-Japonesa, de la UNI, y es doctor de la Universidad de Tokio, y es una eminencia en todo el tema de sismos. Y después teníamos al ingeniero Konno, que no es tan famoso, pero es interesante porque es igual un doctor de la Universidad de Tokio, que tiene una constructora acá, que tiene una serie de proyectos interesantes y además es un especialista en comportamiento sísmico de estructuras de concreto y de acero. Entonces era una carta importante tener justamente a dos especialistas con todos los rangos posibles que se puede conseguir acá en Lima, para una de las preocupaciones más importantes del colegio, que era construir un edificio que sea resistente a los sismos, ¿no? Eso era específicamente parte del encargo. Bueno, esa fue la propuesta inicial, como de cabida fácil, después de haber estudiado en todo caso el metraje de cada uno de los grandes bloques. Había que distribuir la cuna jardín, la primaria y la secundaria y el college que tienen ellos. Una zona deportiva que tuviese acceso directo para que eventualmente pueda ser alquilada de manera independiente. El comedor, que es el fucsia, que le llaman restauración, una cosa medio rara, una palabra rara. Sí, de ahí viene el restaurante. Y todo este frente casi ciego, digamos, que en la parte baja, donde está el gimnasio, una posible piscina, la sala polivalente y la zona administrativa, ¿no? Abajo ven el esquema del colegio y arriba el nuestro, que es un poco lo inicial. Y después vamos a hablar un poco de las ideas. Sí, a ver. Pasa, como ya se dieron cuenta, era un equipo numeroso. Éramos cerca de, no sé, ¿cuántos arquitectos? 6 arquitectos principales y después un equipo de 4 o 5 arquitectos secundarios. No porque sean menos importantes, sino porque tenían menos años que nosotros y menos experiencia. Y ponerse de acuerdo en las cosas difíciles de la arquitectura, que son como la estética de un proyecto, por ejemplo, pues por ahí no se puede empezar a conversar. Hay que empezar a discutir las cosas con las que sí nos podemos poner de acuerdo, como las cuestiones que tienen más que ver con sentido común, como las lógicas de emplazamiento y las relaciones del edificio con el entorno. Y sobre eso sí es mucho más fácil ponerse de acuerdo, porque son cosas mucho más objetivas. Entonces eso es parte de la estrategia de cómo enfrentar un proyecto de esos y sobre todo cómo trabajar con un equipo numeroso y con cabezas distintas, ¿no? Gente que piensa a distintas velocidades y con distintas preocupaciones principales. Entonces sí, como dice Fernando, ahí comenzamos con eso. Entonces había que, ¿cómo se usa esto? Bien, ver las cosas como el frente, la calle, no se ve porque la mesa lo tapa,
pero que era muy importante porque esto está frente a la carretera panamericana. Entonces hay una bulla terrible todo el día que molesta al colegio bastante. Luego hay un tema con los accesos. No se ve nada acá. Pero bueno, lo que tiene que ver con ese lado. Planteamos una calle que atravesaba el colegio, lo que permitía ahorrarle a los padres de familia el vueltón enorme que hay que dar a esta gran manzana cuando no pueden entrar aquí porque hay mucha cola en los autos. Eso luego cambió, porque solamente nos dejaban entrar por un lado. Entonces, pero igual mantuvimos la calle porque hay un ingreso secundario de abastecimiento que viene desde la calle posterior. Acá hay un parque, pero luego hay un pequeño cul-de-sac por aquí donde entran los autos de abastecimiento que van a llevar al área de mantenimiento y abastecimiento del restaurante, del colegio, no de la cafetería. Entonces actualmente hay un patio de estacionamiento aquí, básicamente de servicio para los profesores. Eso se eliminó porque luego planteamos un gran estacionamiento debajo de toda esta zona que se servía desde la carretera, de la vía auxiliar de la carretera. Y la gran estrategia era colocar los edificios que no son aulas hacia la carretera para que sirvan de un gran colchón de resistencia al ruido y poner hacia el medio los espacios más libres, todas las áreas deportivas, la plazuela que abastecía el restaurante, los patios en torno al restaurante, y hacia atrás, hacia el parque interior y la zona residencial, todas las aulas. Entonces, básicamente era generar una serie de capas que vayan conteniendo el ruido de la carretera y también el viento, y hacer más habitable y más confortable la zona de aulas. Sí, además estaba un poco la parte técnica también, ¿no? Y la parte normativa, porque en la cuna jardín, por ejemplo, en el nido no se permite más de un piso de altura, la primaria no más de 2, y secundaria podría tener hasta 3 o 4, ¿no? Sí. Entonces, la ubicación de esos pabellones también permite que el viento que viene desde el sur pueda ventilar de manera pareja, homogénea, digamos, a cada uno de los bloques. Sí, se hacía un escalonamiento, ¿no? De los volúmenes bajitos de la inicial, los intermedios de la primaria, los más altos donde está el secundaria y el liceo. Y además eso tenía que ver con la experiencia del colegio mismo y de los profesionales del equipo que habían estudiado en este tipo de colegios, que tenían esta secuencia lineal, ¿no? De ir como avanzando casi como una especie de línea de vida, de los más chiquitos hasta los más grandes, y de ahí ya se van a la calle. Bueno, y esas son las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo sin pelearnos. Sí, bueno, estábamos viendo un poco que el primer abordaje del proyecto se da desde la planta, pero no necesariamente, digamos, es como el primer punto, digamos, al cual debemos acceder, ¿no? Sino que tenemos distintos tipos de herramientas. La planta nos sirve para distribuir, el corte nos sirve para ver el espacio, y empezamos de manera paralela, en realidad, a crear todos estos, o este mundo, digamos, que podría resultar siendo el colegio, ¿no? Para esto, dentro de la discusión, creo que logramos coincidir, después de conversar durante bastante tiempo, que debíamos de un poco liberar lo máximo que se pueda el espacio colectivo, o sea, que tengan la mayor cantidad de área libre los alumnos, que eventualmente las aulas sean lo justo, digamos, dentro de lo normativo, que el colegio requería por estas épocas también tener mucha sombra y no tener que apelar a estas mallas de repente Rachel verdes que son como accesorias, ¿no? Son horribles. Que es lo que se ve ahora en los colegios, y es una exigencia. Entonces, ¿cómo con la arquitectura poder resolver eso? Y apelar también, ya un poco haciendo una... ¿Ah? Uy, ya. Hacer una analogía en todo caso a la memoria colectiva del colegio, o sea, acercarnos a los alumnos y ver qué cosa quieren ellos, ¿no? Y había un par de historias que nos resultaron muy bonitas, que era que ellos querían que les salvemos el árbol de palto, y además tenían una historia más bonita todavía, que era que habían encontrado un pajarito, un huerequeque, que estaba anidando en la cancha de fútbol del colegio, y ellos dejaron de jugar fútbol durante 4 meses o 5 meses
para que esta ave pudiese cumplir un poco el rol de padre y esos son un poco los valores, digamos, de los chicos del colegio. Entonces, básicamente el planteamiento era que sea un gran parque para ellos, ¿no? Estos son apuntes espantosos de repente, pero son los primeros que aparecen. El rojo es, obviamente, con el primer lapicero que encontramos, y es que el edificio, o sea, no hay edificio, sin embargo, está la idea de que la panza del edificio es la sombra del espacio público colectivo de ingreso de estos alumnos. Bueno, ahí es un poquito más desarrollado del otro lado, que es el ingreso que se comprimía, generaba una plaza, que era un poco la Plaza de la Bandera, porque los franceses son bien patriotas, ¿no? Poner la bandera de Francia junto a la peruana o bueno, no sé. Bueno, más apuntes de estudio. La idea siempre de recuperar a través de los dibujos es buscar un poco la idea de extender la superficie libre, digamos, del colegio. Y aquí otro comentario que también es importante en esto de armar un equipo complejo, que hay que tratar como de especializar los esfuerzos y dirigirlos, bueno, y hacer que el equipo avance en distintas cosas en paralelo, porque mientras Fernando y yo discutíamos de estas cosas espaciales, un poco de las atmósferas del colegio y íbamos a una velocidad bastante lenta, Fauci y Jan iban como un tren haciendo 3Ds y cuando llevábamos todos a punto ellos aparecían con un SketchUp con todo el proyecto levantado, con todo el programa metido en el diagrama y como un proyecto casi resuelto a las 2 semanas de empezar, ¿no? Y nosotros estábamos como todavía pensando en las atmósferas, en las cosas románticas, pero eso igual está bien, o sea, no es que eso luego sea un conflicto, sino que después, cuando se tiene resuelto todo el tema programático, ya se puede empezar a discutir con un poco más de calma todas estas cuestiones que son como importantes en la arquitectura. Lo que pasa es que el concurso es un tiempo bien corto y hay que producir muchísimo trabajo en muy poco tiempo y aquí estábamos compitiendo con unos tigres, ¿no? Entonces había que ir rápido. Como la exposición. Sí. Otra de las cosas que las bases definían y era como bien difícil cambiar eso eran las etapas de construcción. El consultor francés había estudiado esto tan bien que había llegado a establecer las etapas en las que se iba a construir el colegio porque el colegio no dejaba de funcionar. O sea, durante más o menos 2 años se tenía que hacer esto y se tenía que ir demoliendo por etapas y construyendo al mismo tiempo. Lo que nosotros hicimos fue estudiar eso bastante y en verdad esto lo hizo Jan Barnett. Y resolvió el proceso de las etapas de manera que reducíamos casi 6 meses de obra al colegio y eso era como importante para nosotros. Lo blanco es el colegio y lo gris y lo de color, digamos, ya son la primera etapa, la segunda esta. Aquí, nada más, aquí está la actual cancha de fútbol, entonces era la primera etapa para construir, porque lo que iban a demoler primero era la zona inicial maternel, que es donde están los más chiquitos, y esto se iba a plantear acá, y se iba a demoler después primaria y se iba a poner acá. Entonces se liberaba este espacio para la siguiente etapa. Nosotros planteamos una cosa un poco distinta. Sí, la ventaja en todo caso es que también aparecía en esta primera etapa el gimnasio, ¿no? Sí. Que es fundamental para ellos, es un espacio techado de deporte y de recreación también en los... Había un área que ya iban a demoler por aquí que lo aprovechamos para eso, ¿no? Entonces, en la primera etapa, el consultor planteaba el polideportivo por acá en una de las últimas etapas. Nosotros lo planteamos en la primera etapa, junto con primaria e inicial, y liberamos mucho más área para la siguiente etapa. ¿No eran 40, Romina? ¿No? Sí, 40, ¿no? Ya, bueno, seguimos. Bueno, esta era la segunda etapa, 40 minutos, ¿eh? Perdón. Ahí ven con los iconos también los flujos, o sea, por dónde está asegurada, garantizada la entrada a los camiones de construcción sin que se crucen con los alumnos. En fin, es un poco el esquema de cómo iba a funcionar la construcción mientras que los chicos estudiaban. Así de pesado era, todo tenía que estar en francés, los planos, las memorias, todo. Entonces era súper complicado. La siguiente etapa era, para nosotros, toda la administración, el salón de usos múltiples y la cafetería y la zona de mantenimiento. La tercera etapa era secundaria y el liceo, que es... ¿Qué es esa? Y la cuarta etapa ya prácticamente nada. El campo de fútbol,
el área deportiva, y ese espacio en blanco de allá donde iba a estar la piscina futuro, que no era parte del programa. Dale, pues no vamos a llegar. Paisaje. Este es el estudio de paisaje hecho por el arquitecto Simón Baquilart, Simón Aguilar, que estaba francés. francés también, que estaba en México, tiene un estudio allá. Él había vivido en Lima varios años y, bueno, conocía la ciudad bastante bien, había trabajado en Lima, me parece que 3 o 4 años, y el equipo trabajó un poco, bueno, un poco no, a bastante distancia, ¿no? Él desde Ciudad de México y nosotros acá. Pásalo, si no, no. Esta es una propuesta conceptual sobre la circulación, o sea, ya sobre una base, digamos, que planteada por el grupo. Simón lo que hizo fue ratificar o identificar, reconocer toda la circulación fuerte que se da desde el ingreso en la parte roja, la naranja, que es la distribución, y la amarilla, que son las zonas de permanencia, pero que aún así también habían circulaciones internas, ¿no? Cada uno sectorizado en el nivel que correspondía, ¿no? La maternal, la primaria y la secundaria. Que todo tenía que ver con eso, con esa vida escolar como por etapas, ¿no? Los de inicial y primaria tenían un jardín con un bosquecito para ellos, los de secundaria tenían otro, entre primaria y secundaria había otro bosque más denso, porque es una etapa como de cambio más radical de repente entre un chico de primaria que pasa a secundaria que entre uno de inicial que pasa a primaria. La diagonal también responde al gesto de poder conectar el ingreso visualmente con el parque, ¿no? Con el parque existente que está detrás o aledaño al colegio. Ahí se ve más claro. Niveles de plantas y bueno, más adelante propone también las especies. El estudio de los suelos, o sea, del tipo de suelo. Pisos duros. De los suelos duros, claro, perdón. Una paleta siempre es importante como referencia. La parte de vegetación, los pisos, los suelos blandos. La distribución de especies, ¿no? Más referentes. Y esto es la suma de las dos, ¿no? La propuesta de paisaje. Especies. Esa era la ventaja de tener a Simón en el equipo, es que como había vivido acá, conocía las especies de la costa. Y luego ya el proyecto, ¿no? La idea era llegar a eso. Una serie de espacios, mucha área verde, muchos patios, la vegetación, que sea una serie de jardines y parques más que una serie de edificios. La lógica constructiva también se expresaba en los edificios, teníamos una lógica como de ir reduciendo el peso de los edificios de acuerdo a cómo se subía, entonces los primeros pisos eran todos de concreto armado, la parte más sísmica, pero podíamos ir cambiando el sistema constructivo en los siguientes pisos. El último piso era más ligero, estructura de madera y metal. El patio de inicial, el patio de primaria, perdón, y el patio de secundaria, un poco más sobrio. El patio de inicial y el ingreso. Y la vista panorámica. Entonces, este era el parque existente y por ahí había una pequeña puerta que conectaba el bosquecito que estaba entre secundaria y primaria y que era como un segundo camino, porque lo que también se quería promocionar era que los chicos que vivan cerca puedan ir en bicicleta o a pie y dejen sus bicicletas por este lado en el parque, en el bosquecito y entren al colegio. La zona de deportes, la zona de fútbol y de polideportivo estaba en un plano más bajo, se podía ingresar desde la calle por este lado, desde la carretera, pero el cambio de nivel del que mencionaba Fernando al comienzo hacía que el ingreso peatonal principal esté 2 metros más alto, entonces casi un piso más alto. Esto bajaba un metro más, un poco más de 1 metro, y teníamos toda esta plataforma hundida, lo que también ayudaba a que el ruido que se genera aquí cuando los chicos de secundaria estén haciendo deporte no moleste mucho a los chicos de inicial o primaria cuando estén en clases. Entonces había una especie de gran balcón con pérgolas para ver el área deportiva mientras pueden estar acá los chicos en recreo, comiendo, qué sé yo. En la zona deportiva, que es la que genera más ruido, al lado de la carretera, que es la que genera más ruido aún, y eso. Imágenes del proceso. Más imágenes de proceso. Ya un poco el desarrollo de los interiores.
Esta imagen se coló. Esta también se coló. Más imágenes de proceso. Estos eran los afiches de entrega. Y más imágenes de proceso. Y es que se produce muchísimo en estas cosas. Cuando empezamos con Fernando a ver qué cosa ponemos en la charla, nos dimos cuenta que la carpeta del concurso pesaba 15 gigas. Entonces había una cantidad brutal de información ahí. Oye, ¿y ahora qué ponemos? Pues entonces, no, lo menos posible, ¿no? Y se acabó. Gracias.